Hola, buenas tardes a todos. Como ha dicho Nati, yo me llamo Esther, trabajo en primero de primaria y a mí cuando me llamaron para venir aquí me pareció un poco intimidatorio porque no llevo mucho tiempo trabajando por proyectos en primaria. Empecé hace 12 años, pero porque trabajaba en una unitaria y la cantidad de grupos diferentes que tenía me obligó a buscar otra manera de trabajar. Pero luego me incorporé a mi plaza de maestra de PT y entonces dejé un poco de lado el trabajo por proyectos. Ahora he venido a la Atalaya y he tenido la oportunidad de recuperar eso y he tenido la suerte de estar en un curso en el CEP que nos ha permitido aprender mucho también. Voy a contar un poco lo que está siendo mi experiencia en primero, porque mi ponencia se llama, como veis, Rompiendo el hielo, porque creemos que, como habéis visto Nati, hay mucho camino andado en infantil, pero hay que romper un poco el hielo en primaria. Y esa es la idea por la que en mi centro yo cogí primero, ¿no? El grupo de alumnos que me llegó a mí era un grupo que había trabajado por proyectos muy bien durante 3 años. Eso significa que los alumnos que me han llegado no son los alumnos que normalmente llegaban a primero. Son alumnos que tienen una serie de características muy particulares y que es lo que subyace a la metodología de trabajo por proyectos. Independientemente que trabajen las brujas, los castillos, da igual. Hay un trabajo de base que la gente de primaria no podemos romper, sino que tenemos que aprovechar, tenemos que exprimir al máximo. ¿Qué me encontré yo con el grupo que yo cogí? Me encontré niños que saben pensar y resolver problemas. Si yo ahora les pongo fichas en las que solo tienen que rellenar una palabra, voy en contra de todo ese trabajo que ha hecho mi compañera durante 3 años de no darle el trabajo hecho, de ayudarlos a construir. Me encontré niños que saben trabajar en grupo, que es muy difícil. Yo doy conocimiento del medio a otra clase y me cuesta mucho conseguir que trabajen en grupo. Es muy difícil, no son capaces de decidir nada juntos, porque no lo han hecho nunca. Porque todo lo que hemos dado se lo hemos dado hecho. Venga, rellenar esto. Cada uno rellena una cosa, tú rellenas esto. Lo que yo me encontré era algo completamente diferente. Para mí, a pesar de la locura de trabajar por grupos, que es una locura, ha sido muy fácil poner a mis niños a trabajar en equipo. Me encontré niños que saben comunicar. O sea, estamos cansados de decir hay que poner programas de estimulación lingüística, hay que enseñar a los niños a hablar, pero como dicen a ti, nunca los escuchamos. Los niños realmente, las producciones que hacen en orales, a nosotros nos parece que no están trabajando muchas veces. Y yo hay días que salgo del cole y digo, Dios, que no he hecho nada. Porque ha surgido algo en la clase, o alguien ha hecho una exposición y a partir de esa exposición han surgido otra serie de cosas que nos han permitido trabajar la comunicación oral. Entre ellos, conmigo, con una persona que viene de fuera, son niños que saben comunicar. Y me he encontrado con un grupo de alumnos que saben tomar decisiones y eso no le gusta a todo el mundo. Es complejo porque son alumnos que están muy entrenados en participar activamente en lo que ellos están aprendiendo. Entonces, son alumnos que van un poco a veces a contracorriente y cuesta mucho llevarlos por el camino, pero eso no podemos cortarlo. Es algo que tenemos que aprovechar. Es algo que la gente de primaria tiene la gran suerte de encontrarse un grupo de ese tipo. Puedes hacer, si en infantil consiguen hacer cosas, en primaria podemos hacer muchísimo más. O sea, y ahora os voy a explicar, por ejemplo, la experiencia de lo que ha sido mi clase para que veáis que pueden hacer prácticamente todo. Los niños, o sea, en mi experiencia creo que no hacen más porque nosotros le hemos puesto un techo. Es un techo institucional, claramente. Esto es lo que tienen que rellenar y ya está. Todos rellenamos lo mismo y todos hacemos lo mismo. El trabajo por proyecto nos permite trabajar con los alumnos sin tener que hacer clases de apoyo, clases de refuerzo. El refuerzo está dentro, ¿vale? Entonces, la metodología BPI primaria yo la voy a basar un poco en la experiencia que he tenido este año y lo primero que hicimos, exactamente igual que en infantiles, elegir el tema.
En primaria ya no necesitamos escenificar tanto. Mucha gente dice, claro, vosotros habéis estado en infantil, pues traéis a la bruja, traéis... Pero nosotros en primaria ya somos niños muy mayores. Los niños tienen la capacidad de elegir lo que quieren aprender, sin que eso suponga que estamos abandonando nuestro currículum. En mi caso, nosotros empezamos con un proyecto en el plan de igualdad, que me ayudó mucho mi director que está aquí, que nos pusimos en contacto con científicas, queríamos que fueran solo mujeres, de todo el mundo, y nos empezaron a escribir cartas. Esas cartas las estábamos trabajando simplemente cuando llegaban, ¿no? Pero, dale, por favor. Para los niños que, bueno, ya empezaban a leer, ¿no? Era una ilusión abrir el ordenador toda la mañana y saber si alguien desde Estados Unidos, desde Malasia, le había escrito una carta. Entonces, las cartas han sido para nosotros una fuente de motivación enorme, porque les hablaban de viajes, les hablaban de situaciones personales, les hablaban sobre su trabajo. ¿Qué pasó? Que nuestro alumnado empezó a tener curiosidad por temas que nosotros no le habíamos planteado en el currículum, ni siquiera le habíamos planteado en la programación de aula. En el caso de mis nenes, lo que más les gustó fue la ecología acuática. O sea, para ellos había muchas etnólogas, que son las científicas que se dedican a la ecología acuática, les escribieron unas cartas tan bonitas que ellos me dijeron, señor, nosotros queremos hacer eso también. ¿Qué hicimos? Actividad motivadora. Yo también puedo ser científico. Entonces, ellos empezaron a ver, lo primero que hicieron fue contestarle a esa persona que le había escrito, con lo cual ya estábamos trabajando una funcionalidad del lenguaje, tanto de la escritura como de las emociones. Para ellos era una implicación personal. El hecho de que una persona de Malasia tan importante le había escrito a un centro de primaria de niños de 6 años que no la conocían de nada. Entonces ya empezaron a conocerlas un poco. Les contestaron sus cartas, las que eran en inglés, les hicimos una traducción y se las mandamos por email, ¿no? Entonces ellos, sus papás, que bueno, tengo la suerte que tengo unos papás estupendos, les regalaron unas batas de científico a todos. Entonces siempre que hacemos algo de ciencia, ellos van con su bata y para ellos fue motivador, ¿no? Exactamente igual que ha comentado Nadia, tenemos un mapa conceptual, pero nuestros niños ya saben escribir. Por lo tanto, no es necesario que estemos guiándolos constantemente. En este, por ejemplo, que yo os he puesto, en el que sabemos, cada uno es el suyo. Y luego lo compartimos, hicimos uno en la pizarra digital, lo guardamos y ahí está, que lo vamos exactamente igual que Nadia, haciendo qué sabemos, qué necesitamos y qué queremos saber, ¿no? Uno de los, por ejemplo, de los que me he traído, que es de lo último que estamos haciendo, que era de la Alhambra, pues qué sabemos, porque es un monumento, que tiene torres y tal. ¿Qué queremos saber? Queremos saber quién la construyó, qué hay dentro, porque no vive nadie, qué plantas hay allí. Es decir, cada uno tuvo unos intereses diferentes. Procuramos aunar los intereses de todos y hacer una investigación utilizando el internet, preguntar a los expertos, ir a la biblioteca, preguntar a los abuelos, ¿no? Que son las ideas que ellos tuvieron sobre dónde podían buscar información. Este mapa siempre lo vamos revisando. A partir de nuestro mapa conceptual, siempre lo que hacemos es definir el producto final, igual que en infantil. Tenemos la gran suerte de que nuestros niños ya empiezan a saber leer, empiezan a saber escribir. O sea, nuestros productos finales se diversifican muchísimo. Ya no estamos centrados en hacer solamente una excursión como producto final. Nosotros hemos hecho este año 3 productos finales. Bueno, lo hemos puesto igual que en infantil, hemos hecho 3 productos finales. Al principio hicimos un libro, porque como no nos gustaba el libro de cono que teníamos, lo desechamos y hicimos nuestro propio libro de texto. Es este pequeñito que veis ahí. Arriba lo que veis es una tarea final que era hacer un taller por grupos para exponerlo en la Feria de la Ciencia, que sería en el mes siguiente. Entonces cada uno organizó en qué taller quería estar y quién iba a ser su equipo. Esa era su tarea final. Ellos sabían que tenían que estudiar todo lo que necesitaban para luego poderlo explicar en la Feria de la Ciencia. Y bueno, en el caso de ahí veis de Turne, que bueno, hicimos una agencia de viajes en el de Conocemos Nuestro Mundo y tuvieron que elaborar una maleta con todo lo necesario para ir de viaje. Los folletos los hicieron ellos, los pasaportes los hicieron ellos, los billetes de avión, tuvieron que ver en qué asiento iban, a qué hora salía el avión. Es decir, podéis trabajar todo integrado en un proyecto. No podéis imaginar esa maleta, la cantidad de conocimiento que llevaba y le habían hecho ellos, ¿no? Ese era su producto final. A partir de ahí, nosotros, exactamente igual que en infantil, usamos distintas fuentes de información, muchas. En primaria todavía tenemos más opciones, porque los niños ya empiezan a tener sus tablets, ellos ya saben buscar la información por sí solos. En este caso, pues bueno, ahí lo veis, a mí la de estos que están en el suelo fue que hicimos una exposición de astronomía,
que vino una astrónoma a presentarla, y entonces ellos estaban estudiando los paneles, buscando la información de lo que le iban a preguntar a una de esas científicas que les había escrito por carta, que luego la conocieron. Aquí están buscando en internet, bueno, y arriba están viendo una guía didáctica que estamos usando en un proyecto científico sobre anfibios, están mirando una guía. Nuestro aula, y bueno, aquí mi directora fe que nos sufre, es un aula muy abierta al entorno, tanto para salir como para entrar. Este año han pasado por nuestra clase, bueno, allá arriba nos veis, hemos salido al río a hacer un proyecto de ecología acuática, que es una práctica de muestrear un río con macroinvertebrados. Por supuesto nos acompaña la familia siempre. O sea, yo en todos los proyectos la implicación de la familia para mí es fundamental. Yo no puedo hacer un trabajo de ecología acuática sin que los padres sepan qué estamos haciendo, porque no pueden contribuir a lo que estamos haciendo. Entonces fuimos a muestrear con los papás, nos llevamos a un experto, le explicó a los papás, nosotras, mi chica que estaba en prácticas y yo le explicamos a los alumnos un poco adaptado y luego juntos hicieron la tarea, ¿no? Y abajo veis, por ejemplo, pues cuando vino Inmaculada Domínguez, que es una astrónoma que nos visitó en la Feria de la Ciencia. Es decir, tenemos la necesidad de abrir nuestras aulas si lo que queremos es generalizar los aprendizajes. Siempre decimos, aprendizaje para la vida, pero la vida no está dentro del aula, está fuera. Necesitamos que la gente de fuera entre y necesitamos salir nosotros. Los niños tienen que ver para qué sirve lo que están haciendo, tienen que conocer a la gente que está haciendo la ciencia, a la gente que está escribiendo los libros. Tienen que saber que existen y para eso tenemos que hacer que sean reales. ¿Qué hacemos también? Diferentes tipos de agrupamientos. Para mí es muy importante, y yo ya os he dicho que esto ya viene trabajado desde infantil, hacer trabajos individuales, trabajo en grupo, que se están explicando cada uno sus proyectos de viaje. Y a mí este año me ha dado muy buen resultado, una cosa que, bueno, nosotros decimos que son los grupos interactivos, alguna gente así un poco más considera que hay que tener unos rasgos especiales para ser un grupo interactivo, pero sí que es un grupo. Y es un grupo heterogéneo, donde hay niños, que a veces son los niños del aula, otras veces son ellos con niños de otros niveles, tanto superior como inferior. A nuestra clase vienen los niños de infantil a que les ayudemos con cosas y nosotros vamos también a las clases de los mayores a hacer cosas. Y también trabajamos con los padres. Todos los viernes nosotros hacemos nuestro grupo con padres. Hay gente que le funciona hacer unas cosas u otras. A mí lo que mejor me ha funcionado es plantear una pequeña investigación, algún interrogante que tengan que resolver junto con sus padres. ¿Cuál es la labor del padre aquí? O de la madre que venga. Me elaboran un informe donde me dicen qué alumno ha participado más, cuál ha participado menos, porque eso nos ayuda a luego a mezclar a los niños de otra manera. Intentar que aquellos que no han tenido mucha decisión, mucha iniciativa, para el siguiente grupo, el papá que venga ya lo sabe y sabe que de ese niño tiene que tirar. Tenemos que hacer que hable, tenemos que hacer que participe. Tenemos un único folio siempre en los grupos interactivos nuestros, que rota a todos los niños. Todos tienen que dejar ahí su huella escrita. Una vez que empezamos el desarrollo del proyecto, nosotros trabajamos. Claro, uno cuando está en primaria dice, sí, eso parece muy bonito, pero es que nosotros tenemos que enseñar a leer, tenemos que enseñar matemáticas. Ese es nuestro proyecto. Tenemos que intentar definir tareas, ¿vale?, que vayan acorde con las áreas curriculares, por supuesto. Nuestros proyectos tienen que tener lengua, tienen que tener matemáticas, tienen que tener todas las áreas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, a partir de las competencias básicas, definimos tareas. Las tareas que son más globales, como sabéis, no están tan cerradas, dejan la posibilidad de que los alumnos diversifiquen sus respuestas. Ya no es que yo le estoy pidiendo, dime cuánta gente vamos, sino una tarea mucho más abierta que una actividad. Y además nos cabe todo. Podemos hacer ahí de forma integral lengua, matemática, ahora veremos algún ejemplo, ¿no? Y cuando planteamos actividades a los alumnos, es muy importante que consideremos el tipo de pensamiento que lleva implícito esa actividad. Porque si no, al final acabamos haciendo actividades. 1 millón de actividades no hemos parado, pero todas trabajan lo mismo, que normalmente suele ser el acceso y la identificación, es decir, le damos una información y ellos la reciben. Mejor, peor, ya depende de cada niño. En este caso hay que intentar que tengan actividades con pensamiento práctico, con comprensión, con valoración, con pensamiento crítico. Y os lo digo porque es verdad que cuando programamos las actividades se nos ocurre que a lo mejor son súper creativas, pero cuando yo luego me senté a mirarlas, me había dado cuenta de que la gran mayoría las ponían en uno o en otro sentido. Entonces, es importante que nos demos cuenta que que aunque la actividad sea distinta, a lo mejor el tipo de pensamiento que trabaja es el mismo.
Entonces hay que intentar diversificar en cuanto al pensamiento más que incluso en cuanto a lo mejor al producto final, porque el producto final, tanto si es un póster como si es un PowerPoint, lo que subyace a lo mejor es lo mismo. Tenemos que intentar ver que lo que subyace a nuestra actividad, a nuestro proyecto, realmente trabaje todos los estilos de pensamiento y todas las inteligencias que pongamos. Porque por tendencia natural, cada uno tenemos unas capacidades y unas habilidades a trabajar. Entonces, por nuestra propia condición, cuando nos ponen un planteamiento, cada uno lo resuelve de una manera. Pues hay que intentar compensar y plantear actividades que nos hagan que no lo resolvamos de esa manera a la que tenemos tendencia. ¿Qué hacemos en el desarrollo? Yo normalmente lo que he hecho ha sido coger conocimiento del medio y exprimirlo. O sea, eso de 3 horas de conocimiento del medio en mi clase es imposible. Nosotros trabajamos todo el día conocimiento del medio porque es una área tan enriquecedora que nos permite trabajar todo. Mirad, aquí veis, por ejemplo, en la parte de arriba están las fotografías de cuando fuimos a muestrear el río y a partir de ahí nosotros hemos hecho cantidad de cosas porque, por ejemplo, en lengua castellana nosotros hemos tenido que leer información sobre cómo se muestrea un río. Hemos tenido que buscar en la guía qué vamos a encontrar cuando muestreemos el río, qué esperamos encontrar. Ahí veis que tenemos que escribir, la primera fotografía no se ve muy bien, pero en esta, por ejemplo, podéis ver qué hemos aprendido en este proyecto. Esto lo hacen los alumnos completamente solos, además lo hacen la mayoría de las veces en clase. Entonces, ahí podéis ver que alguna niña pues, me dice, pues hemos aprendido nombres muy raros, como borboteo, murmullo, surtidores, etc., del proyecto de la Alhambra, ¿no? Y cuando analizas todas las producciones finales y todo lo que ellos creen que han aprendido, no todos han aprendido lo mismo, no le han dado importancia a lo mismo. Sin embargo, todos han trabajado juntos. Unos han escrito una línea, otros han escrito un folio entero, pero todos han trabajado en lo mismo, con distintos grados de profundidad, a lo que su capacidad es su momento, porque no todo el mundo tiene el mismo tipo de compromiso con el trabajo y con el proyecto que hacemos. Entonces permite adaptarnos a los niños. Abajo, por ejemplo, bueno, ha pasado, pero abajo veis a Curro que estaba haciendo una exposición oral. Es súper frecuente en nuestro caso hacer exposiciones orales. Bueno, y las matemáticas, pues que tendremos que sumar, por supuesto. Pero no es lo mismo plantear matemáticas de, venga, mis alumnos están, sus papás les enseñan muy bien a sumar con llevada y todo eso. Entonces, cuando yo planteo un problema, al principio siempre decía, eso con una suma con llevada. Entonces, hay que intentar plantear problemas que ellos necesiten construir para averiguar. En este caso, como tenemos que ir a muestrear el río, el problema que yo les planteé fue, bueno, ¿cuánta gente vamos a ir a muestrear? Pues vamos nosotros, señor, 23. Bueno, y vuestros papás, pues mi papá sí, pero mi mamá no. Vamos a ver cuántos. Cuando ya averiguaron cuánto éramos, yo les dije, bueno, tenemos que hacer grupos de 5, ¿vale? Porque en el río no podemos estar todos juntos. No os podéis imaginar, tenía un vídeo, pero es que pesa mucho, entonces no lo podemos poner. Para hacer grupos de 5, lo primero que hicieron fue que estas chicas de aquí escribieron el problema en la pizarra. Pero ellos no pusieron, tenemos que hacer grupos de 5. Ellos, ahí es que no se ve bien, pero ellos lo que pusieron es que tenemos que hacer 5 grupos. Claro, el planteamiento del problema, lo que ellos habían entendido, ya estaba mal. Con lo cual, toda la construcción posterior partía de una base errónea. Pero ellos tuvieron que solucionarlo, porque necesitábamos hacer grupos de 5. Siempre hay luego otros alumnos, claro, están haciendo actividades lógico-matemáticas repartiendo. Pero es que justo después, ahí veis que cuando ya conseguimos hacer grupos de 5, que era gracioso porque éramos 53 y sobraban 3. Y entonces los alumnos decían, es que nos han quedado 3, ¿qué hacemos con estos 3? Y uno decía, pues que no vengan. Y otra niña dijo, le ponemos 2 maestros. Y ella ya estaba completando hasta el 5. Cuando ya tenían todos los grupos de 5, dijimos, pues hay que repartir el material. Tenemos tantas redes, tantas pinzas, tantas placas Petri. Intentar repartir un material que eran 100 y pico de objetos en total en grupos de 5. O sea, estaban repartiendo, estaban dividiendo, lo estaban haciendo ellos. Esto te cuesta días. Y realmente al final llegas a la suma o a la institucionalización del algoritmo que necesites. Pero el proceso de construcción de matemáticas está dentro del trabajo por proyecto. Yo no le planteaba un problema de matemáticas de contar gusanos de seda porque no estamos haciendo eso. Necesitamos de verdad saber cómo repartir el equipo cuando lleguemos allí. Es decir, es un problema que necesitan resolver sí o sí para poder ir al río a muestrear. En esta fase, por ejemplo, al final lo que dijimos fue, vale, pero es que a mí eso me ha costado dinero, pero es que no sé cuánto me ha costado.
pues las redes costaban 2 euros y las placas Petri costaban 1 euro. Como ahora están con el dinero, entonces tuvieron que calcular cuánto costaba el equipo de cada grupo y cuánto nos costó a nosotros. Y entonces yo les dije, pues yo tengo 200 euros, tengo bastante. Pues unos decían que sí, otros decían que no. Entonces empiezas a construir sobre un problema que tienen que resolver y que ellos sienten que tienen que resolver. Y al final, os digo que resuelven. El otro día nos explicaba Blanca Aguilar, cuando vino a dar una charla, que una vez que ellos crean la estrategia para resolverlo, ahora venimos nosotros y decimos, ¿y si esto lo hacemos? Es decir, tenemos que intentar tapar esa estrategia para que creen otra nueva, para que vuelvan a construir. Y esa es la matemática integrada en el proyecto. La artística, pues, cabe todo el tiempo en el proyecto. En este caso, la artística la doy yo también. En el proyecto del río lo que hicimos fue unas maquetas sobre los animales que habíamos encontrado en el río de macroinvertebrados. Claro, le hicieron sus papás con ellos. Pero los papás me contaban que había sido muy enriquecedor poder trabajar, cada uno eligió la maqueta que quería, tuvo que estudiar el animal, buscó cómo era la morfología, algunos le habían puesto ventosa debajo, porque luego en la Feria de la Ciencia tenían que explicar por qué tenía esa fisionomía el animal. Pues este tiene ventosa porque se agarra a las piedras, porque vive en esta zona del río. Es decir, todo tiene un porqué. Muchas veces lo decimos, todo tiene que ser aprendizaje significativo, pero a la hora de la verdad se nos olvida. Es que este es el bicho, que lo escribas ahí, ponlo ahí y ya está. No. ¿Por qué es así? Bueno, aquí veis un trocillo, el producto final de la lámpara es que ellos querían tener la lámpara en clase. Entonces, claro, es un poco complejo, pero hemos hecho un rinconcito de la lámpara. Cada uno ha ido trayendo una cosa y hemos ido estudiando pues las ventanas, hemos ido haciendo las ventanas, hicimos los mosaicos, ha venido, como os digo, que es una aula muy abierta, ha venido un restaurador de la lámpara y ha hecho con ellos la mano de Fátima. O sea, hemos trabajado de forma integral la artística en el proyecto. Comunicación del producto final. Esto Nati, por ejemplo, no ha hablado mucho de esto, pero sí que os digo que en primaria es fundamental. ¿Vale? Nosotros hemos llegado a nuestro producto final o a lo último, a nuestra parte final del proyecto, pero los niños tienen que saber comunicar cuál es ese producto final. En este caso, nosotros, la Feria de la Ciencia, nos resultó un entorno muy favorable porque necesariamente tenían que explicar por grupos lo que había sido su taller, ¿no? Ahí veis al grupo de Laura, que decidió hacer una comunicación con el ordenador, ¿no? Ellos les enseñaban cómo funcionaban los animalillos que habíamos cogido en el río, haciendo un vídeo y lo tenían en el ordenador. Luego Rocío tenía la microscopía. Ella necesita saber cómo, lo que se ve en el microscopio porque se lo tiene que explicar a otra persona que le va a hacer preguntas. Es decir, ella no se ha hartado de estudiar durante 3 meses algo que nunca más va a ver. Ella necesita saberlo porque tiene que explicárselo a la gente. Entonces le da sentido y funcionalidad. Ahí están Diego y Carla explicando las cadenas tróficas del estanque, y bueno, y ahí está Edurne explicando sus maquetas. Es decir, es muy importante comunicar el producto final. Y tal como ha dicho Nati, las rúbricas, la evaluación. Gran talón de Aquiles de todo lo que trabajamos por proyectos. Es muy difícil, a mí me ha resultado muy difícil, la gente del CEP con la que hemos hecho el curso lo sabe, pero es necesario hacerlo. Y te das cuenta que cuando elaboras una buena rúbrica, te sirve. Porque yo por ejemplo, he hecho una ahora en este curso que nos lo han pedido ella sí o sí. Y entonces yo me he dado cuenta, algunos de los elementos veis, por ejemplo, la elección del tema, la introducción, lo que sería excelente o lo que sería para mí insuficiente. Ahí te das cuenta de lo que para uno es importante. En mi caso en concreto, que no tiene que ser el caso de todo el mundo, para mí es muy importante la autonomía de los alumnos. Entonces me he dado cuenta que casi siempre para mí es algo excelente cuando ellos han participado de la elección, de la presentación, de la comunicación. Entonces casi todos mis ítems dentro de mi proyecto, cuando yo lo evalúo, la importancia del alumno dentro del proyecto tiene mucha significatividad, por lo menos para mí. No todo el mundo pone el peso y el ojo del proyecto. Cada docente puede elaborar su proyecto y su forma de evaluarlo. ¿Y qué es importante para mí? Gracias a esta rúbrica yo pude ver, por ejemplo, que mi aula era muy inflexible, a pesar de que yo estoy todo el día moviendo la mesa. Pero en pocas ocasiones están distintos, o sea, los alumnos haciendo distintas cosas al mismo tiempo. Cosa que en la clase de Nati yo cada vez que he ido lo he visto. Yo creo que estamos un poco encorsetados en primaria y nos gusta saber que todos vamos por el mismo sitio. A pesar de que estamos hartos de decir que hay que dar atención a la diversidad. No todos somos iguales, no tenemos los mismos intereses y tampoco los tenemos en el mismo momento. Entonces, para mí, cuando yo pasé la rúbrica dije, ay, pero si es que yo tengo a los niños haciendo cosas muy bonitas, muy interesantes, pero todos la misma cosa a la vez. Es una de las críticas que yo a mi proyecto le he hecho este año y que trataré de mejorar para el año que viene. Es decir,
tenemos que empezar a soltarnos, a relajar y a ver que los niños pueden tomar decisiones sin que eso signifique que nuestra clase sea libre albedrío, como piensan algunos. Que realmente os digo que hay gente en mi centro que piensa que allí trabajamos a libre albedrío porque hay niños haciendo una cosa o no. Realmente es la esencia del trabajo por proyecto. Y una vez que lo hemos evaluado nosotros, también tenemos que evaluar a los niños. Para mí esto ha sido el gran descubrimiento de este año, porque cuando yo empecé, yo les decía qué tarea quería yo para evaluar al final, ¿no? Pues un póster, pero haciendo esta rúbrica me di cuenta de que no le estaba dando pie a ellos a que decidieran cómo quieren evaluarse. En este trimestre en la Alhambra yo les dije, decidme qué queréis entregarme para demostrarme que habéis aprendido todo lo que hemos trabajado de la Alhambra. Entonces, el tipo de texto, la gente eligió cosas muy distintas. Esta niña, por ejemplo, me dijo que ella lo que quería era ir a la Alhambra, que ya hemos ido, y ver qué había aprendido allí que yo no le había enseñado antes. Entonces yo podía ver que si ella escribía cosas que yo no le había enseñado, era porque el otro sí se lo había enseñado. Entonces me podía demostrar que ella había aprendido, y lo hacen luego por escrito. Pero también me dijo, señor, pero yo creo que también un folleto es más bonito, porque habían hecho folletos en el proyecto de Conocemos Nuestro Mundo. Otro niño me dijo, señor, yo estoy aprendiendo a manejar el ordenador y yo quiero hacer un PowerPoint. ¿Vale? Pues él está ahí elaborando con sus fotos, poquito a poco, su PowerPoint para demostrarme qué es lo que ha aprendido. Yo no les digo lo que tiene que poner en ese PowerPoint. Normalmente ellos escriben, meten fotos, pero es lo que dice Nati, no es lo mismo partir de cero que tener un camino que ya hemos andado, que es lo que yo le decía. La gente de infantil nos ha hecho el camino, solo tenemos que romper un poco el hielo. Realmente, si en infantil son capaces de trabajar por proyectos, nosotros lo tenemos mucho más fácil. Son niños que ya saben leer y todo el mundo me dice, sí, pero ¿cuánto has enseñado a leer? Todo el tiempo. Nosotros ahora mismo nos acaban de pasar la lectura, las pruebas de lectura, y no hay ningún niño de mi clase que haya leído menos de 50 palabras, ninguno por minuto. Están todo el día leyendo cosas que necesitan. Yo necesito ver una guía para saber qué animal me voy a encontrar, necesito leer. Tenemos un caso muy particular en nuestro cole, y es que tenemos trillizos en 3 clases de primero. Pues con una familia que es compensatoria, con muchas dificultades, muy asentistas. Solamente el trillizo que ha trabajado por proyectos es el que sabe leer. Ahora los otros están empezando. Si nosotros ponemos metodología, y aquí hay un caso muy curioso, ¿no? Metodología como ocurrió en el centro de Nati, donde los niños hemos hecho que aprendan a leer textos de uso social en infantil, y llegamos a primaria y empezamos con el am, em, im. En el medio del vídeo hubo una niña de primero que le dijo a la mamá que no quería ir al colegio, y yo le digo, porque ella no sabía leer en ese idioma. Era una niña que leía perfectamente, pero cuando le pusieron if, of, uf, dice, yo eso no lo sé leer, porque es que eso no tiene ningún tipo de significado para ellos. Entonces lo que tenemos que perder es ese miedo, y cuesta, porque yo empecé este año primero, y yo me hice una programación en el primer trimestre que aquello era para publicarlo. Su objetivo, su contenido, la subcompetencia de la competencia de... Porque a mí me daba la sensación de que cuanto más cerrado lo tuviera y más organizado, menos díscolo era mi trabajo, ¿no? Estaba muy organizado, estaba bien estructurado. Tenemos que perder ese miedo, ese encorsonamiento que tenemos, y tenemos que pensar que muchas veces, a veces cuando utilizamos los libros o utilizamos la ficha, tenemos que pensar si los niños nos necesitan para rellenar eso. Porque yo me he dado cuenta que yo tengo los libros de texto porque los pidieron al principio. No los hemos usado ya a partir del segundo trimestre. Pero yo a veces tengo un rincón del libro y ellos van a hacerlo. Y a mí no me necesitan para rellenarlo. Nos necesitan para algo más, nos necesitan para construir. ¿Vale? Entonces, yo lo que quiero decir es que para lograr una escuela con niños y niñas que construyen, aprenden y se hacen mayores sin perder la ilusión por aprender, solamente necesitamos dar el primer paso y romper el hielo. Muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta, y si no, pues ya daríamos paso al PLC. ¿Tenéis alguna pregunta? Habéis dicho que habéis hecho un curso, que yo no creo eso, y no lo he hecho. En la lección, mi curiosidad es, en la lección del tema, cuando dicen los alumnos lo eligen, ¿cómo decides tú qué tema es el que es más apropiado para los conocimientos? ¿Te refieres primaria o sobre todo primaria?
en lo que os comenté antes de cómo escuchamos, ¿no? Hay mucha gente, algunos compañeros me decían que hacen un sondeo, que escriben, y yo es que me lo decían, señor, ¿qué es la ecología acuática? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver qué es. ¿Hacemos una investigación sobre eso? Vamos a hacer una investigación. Pero incluso en los más mayores, ellos tienen muy claro, es que cuando decimos los alumnos no tienen interés, tienen muchos intereses, y ellos lo saben. Solo hay que preguntarles, cuanto más mayores, más grado de autonomía podemos tener. Yo cogí el proyecto que ya había dicho, queremos saber qué es eso de la ecología acuática que nos han hablado en las cartas. Vamos a hacer un proyecto de investigación sobre eso. Entonces, lo que hay que saber es cuáles son sus inquietudes, porque cuanto más te acerques a lo que a ellos les interesa, más fácil es engancharlo a lo largo del proyecto. Entonces, yo en mi caso, al principio lo planteé, quería hacer yo intenté llevarlo por un sitio, pero no les interesaba. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a estudiar los seres vivos, venga, los 5 reinos. Es que no les interesaba para nada, ellos no se acordaban luego de la materia, sin embargo no han olvidado nada de la ecología acuática, porque era lo que querían saber. O sea, lo que tenemos que indagar un poquito y evidentemente en infantil lo manipulamos un poco más. Pero bueno, es fácil ver por dónde quieren tirar. Hola, muchas gracias por vuestra exposición, por vuestro entusiasmo sobre todo. No es fácil este trabajo por proyecto, me imagino que os habéis encontrado con muchas piedras por el camino. Y bueno, pues nosotros en nuestra ilusión precisamente por implantar una metodología nueva y que permita esa construcción, el conocimiento de los niños, sobre todo el motivarlos por aprender, que es uno de los grandes elementos que tenemos pendientes. Yo preguntaría algunas cosas de organización que me surgen dudas. Por ejemplo, en infantil, ¿cuál es la organización que tenéis a lo largo de la mañana? Es decir, ¿qué parte de mañana tenéis? Si tenéis la típica asamblea a primera hora, ¿cuántos tiempos de recreo tenéis? ¿Cómo lo organizáis? ¿En función del proyecto o en función de, bueno, de que tenéis esa organización ya previamente definida? Mira, nosotros tenemos un recreo único, de media hora de recreo de 12 menos cuarto a 12 y cuarto. Y después, este año, por ejemplo, tenemos yo tengo 3 especialidades: inglés, religión y el maestro de educación física. Como le han sobrado horas, nos da la psicomotricidad. Eso conlleva, en el mejor de los casos, que este año hemos tenido bastante suerte. Por ejemplo, el maestro de educación física está totalmente implicado en el proyecto que nosotros estamos trabajando. Entonces, dentro de su programación de contenido que va a trabajar en psicomotricidad, él intenta acercarlo lo máximo posible a lo que estamos trabajando, ¿vale? Pero sí, yo por ejemplo en mi aula tengo mi asamblea, mis rutinas por la mañana, que siempre son las mismas, y después el proyecto. Luego depende del día. Si yo tengo algún niño o niña que trae algo que quiere comunicar a los demás, lo hago inmediatamente después. Si no tengo a nadie, pues directamente sacamos el mapa conceptual, vemos por dónde vamos, y yo, por ejemplo, sí trabajo por rincones. Yo normalmente nunca hago la misma actividad con todos los niños a la vez. Yo tengo diferentes actividades en el rincón de pensar, en el rincón de la seño, donde yo me llevo a un grupillo para algo que hay que hacerlo con mi ayuda, y después tengo el juego simbólico y el arte. Entonces, yo organizo las actividades que van surgiendo, que vamos programando. Vamos a hacer la oveja, vamos a pintar, nos ha gustado el caballo azul de Fran Mar, queremos pintarlo. ¿Cómo queréis hacerlo? Queremos pintarlo con témpera. Entonces yo esa actividad no la hago con todos a la vez. Yo, una vez que tengo las actividades, las organizo en los rincones y entonces nos vamos a los rincones directamente. Y otra cosilla, el método, es decir, ¿utilizáis un método escrito, es decir, típico método clásico por trimestre? ¿O? No. Mira, yo llevo trabajando de esta manera unos 8 años, ¿vale? Y empecé alternando método, porque es cierto que cuando no sabes no te puedes tirar al barro ahí sin tener ni idea, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un proceso de tiempo y de autoconvención de uno mismo, después de mucho formarse, mucho leer, mucho escuchar a gente que sabe mucho de muchos temas. Entonces,
Ahora mismo, en mi centro, yo llevo 2 años en mi centro, y el año pasado, como había compañeras que no sabían, les daba miedo no tener un apoyo de un libro. Entonces pusimos Anaya por proyectos. Y pusimos 2 proyectos, uno en el primer trimestre, otro en el segundo, porque yo les propuse, vale, yo me aguanto con un libro, a mí me gusta más sin libro, pero yo soy capaz de trabajar, adaptarme y darle la vuelta y hacerlo como yo mejor me parezca. Pero a cambio, en el último trimestre hay que intentarlo, porque yo creo que hay que ir salvando ese miedo. Es decir, que no se puede uno tirar al barro así alegremente, pero que poco a poco hay que ir viendo que es posible. Y el año pasado tuvimos dos proyectos de editorial, y uno ya cada una lo elaboró en función de los intereses de su clase, y este año hemos tenido uno. Porque también, mira, estamos 5, y es verdad que tener el mismo proyecto, que en este caso fue el de los castillos, que era editorial, ayuda a esa cohesión del ciclo, a intercambiar material, experiencia. Me ha traído un papá, me ha traído una mamá, un nene me ha traído esto, los míos van por aquí, los míos van por allí. No sé si te he respondido. Mira, primero efectivamente era lo del trabajo con los padres, que lo has comentado. ¿Cómo se materializa, cómo lo materializas tú en tu caso, ¿no? Con ellos, si tienes reuniones periódicas, cómo canalizas esa información permanente, porque entiendo que es una información prácticamente permanente con ellos. Primera pregunta. Y segunda, ¿cómo salvaste el problema o el gran miedo que has comentado en alguna ocasión respecto al tema de la lectoescritura? Es decir, que es un miedo atroz que tiene el profesorado a abandonar un método de lectoescritura primero. O sea, no sé cómo vencer ese miedo. Sí, mira, además suele ser lo más normal. Mira, en el primer caso, cuando trabajo en un proyecto, el contacto es continuo. A mí cualquier día libre me va a echar del cole, porque a las 9:15 todavía tengo papas y más. ¿Qué pasa? El hecho de venir al grupo interactivo los viernes, se van rotando, siempre vienen 5 o 6 padres, todos pasan una vez a la semana por lo que estamos haciendo. Y luego, casi todo el trabajo en casa, los padres dicen que mando deberes muy raros. Casi todo el trabajo en casa está relacionado con el proyecto, y siempre los niños le piden ayuda. Entonces, no mandarle deberes como hacer una suma normal, que los niños normalmente pues, lo hacen en el momento. Lo que les mando es cosas, por ejemplo, en el proyecto de Conocemos Nuestro Mundo, ellos tenían que traer la experiencia de dónde era lo más lejos que habían viajado sus papás. Entonces, tienen que hablar con sus padres porque quieren saber esto, porque estamos haciendo tal proyecto. Es decir, hay que implicarlo, aprovechar. Yo mando muy poquitas tareas para casa, pero las que mando llevan el objetivo de que los padres sepan lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo les mando, cuando hemos tenido una presentación en un PowerPoint, se la mando a los papás. Y entonces, ellos le dicen a los niños que no la han visto. Y los niños le tienen que explicar qué viene en esa presentación. O sea, hay que intentar tener un flujo de información, más que por reuniones periódicas, continuo del día a día. ¿Vale? Que tengamos coherencia. Y en relación a lo de abandonar los métodos, es verdad que da mucho miedo. Yo en el primer trimestre compartí el libro, pero es que realmente lo único que te da seguridad es hacerlo. Porque te das cuenta tan rápidamente de que los resultados son inmediatos. O sea, te das cuenta de que, bueno, al principio, te preocupa un poco que la letra, que como no utilizan en la mela, que los niños escriben muy mal, pero toda la bibliografía y toda la gente que ha venido a nosotros a hablar nos ha dicho que los niños adaptan su escritura a su entorno social, independientemente de que le pongamos la mela durante 20 años. Por eso ninguno de nosotros escribe con la letra de enlazada española vertical de la mela, porque adaptamos nuestra escritura al entorno social, a lo que va a ser nuestra letra en el futuro. Y con la lectoescritura pasó eso. Yo no podía poner a niñas que ya sabían leer, a leer am, en. Entonces, cuando ves que sin hacer eso, el siguiente trimestre, va y señor, que ahí pone que está el estanque, este niño sabe leer. O sea, a pesar de que yo no me he asegurado de que letra por letra las ha trabajado todas. Es decir, hay que intentar ayudar a la gente a que dé el salto, a crearle seguridad. Porque si yo digo que se genera mucha inseguridad y mucho a tu alrededor. Los tuyos cuando lleguen a sexto sabrán multiplicar, ¿no? Ese miedo del entorno también ayuda a que a veces nosotros nos echemos atrás. Pero yo creo que lo que más seguridad te da es tener a alguien que te apoye y que diga, tira hacia adelante. En nuestro caso, la inspección nos ayuda, el orientador es una pieza vital que empuja, el CEP nos ha ayudado y en mi caso la directiva favorece totalmente el que haya gente que no quiera trabajar así
pero que a los que queremos no nos están poniendo un pie encima de decir, oye, ¿el libro qué? O sea, y si tú implicas a los padres, ellos mismos no te van a presionar para que hagas el libro porque lo ven. O sea, simplemente dale un poco. Yo mi recomendación es que le des un poquito de cuerda. Y nada, muchas gracias. Sentimos habernos alargado un poquillo, pero muchas gracias por escucharme.